Hola, ¿qué tal? Bueno, acá estamos en una nueva columna de literatura de Kilómetro Cero. Hoy tenemos un invitadazo desde Catamarca, Víctor Alejandro Aybar. Nació en San Fernando del Valle de Catamarca, es bailarín, profesor de danza, licenciado en letras por la UNCA y diplomado en escritura creativa por la UNTREF. Actualmente es editor junto a Gonzalo Reartes y José Luis Astrada de Guadal Editora. Publicó Dúo Nocturno, 2 variaciones para solo final, por Editorial Lisboa en 2018, Cabriolas en el aire, por Tren Instantáneo en 2020, Umbral, 5 escritores catamarqueños, en el Guadal en 2021 y El Gran Baile de la Reina, por Falta Envío de Ediciones, en 2022. Recibió las becas de creación del Fondo Nacional de las Artes en Danza en 2014 y 2022 y en Letras en 2018. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola Juli, ¿cómo estás? Yo muy Bien, bien, muy contento. muy muertos de calor acá, pero supongo que no tanto calor como allá. No, acá ya no estamos asfixiando un poquito, pero bueno, ya nos acostumbramos. Ya está, ya viven así desde siempre. Qué bueno estar acostumbrados al Ya, calor, ¿no? sí, Eh, sí. bueno, contanos un poquito cómo empezó cómo empezaron tus inquietudes artísticas, que derivaron en la danza, Em, en la poesía. yo creo que desde siempre estuvo esto de bailar, escribir, creo que desde acciones muy chiquitas, pequeñas, que creo que todos las hacemos, solamente que después se van como potenciando, ¿no? Esto de, no sé, yo de chiquitito, de 5 años, 4 años, me acuerdo de ver Xuxa y estar todo el tiempo bailando, siguiendo las coreografías de ella. Eh, ya cuando empecé a aprender a escribir, no sé, tenía un cuadernito donde reescribía versitos de los bombones que antes venían en los bombones, los pequeñas coplitas, poemas, ¿viste? Tipo Los Eh, Dos Corazones. Exactamente, Ajá. ¿viste? Y de reescribirlos en un cuaderno y memorizarlos, pero después volverlos a escribir, cambiarles palabras. Yo creo que desde esas situaciones, yo creo que ya empezaba a germinarse algo, pero bueno, recién a los 15, con muchas crisis adolescentes, eh, yo creo que ahí creo que ahí la danza y la poesía sirvieron más como una idea de refugio, más que de juego, ¿no? Es muy interesante que lo que decís porque muchos escritores que pasan por acá siempre hablan de la adolescencia como el momento, digamos, de ebullición, digamos, de erupción de estos intereses. ¿Crees que tiene que ver algo, digamos, del transcurso de la adolescencia con esto que venía germinándose en la infancia, pero que finalmente explota en la adolescencia? Yo creo que tuve un doble movimiento ahí con el tema de la erupción, que me parece hermosa la imagen que estás usando, ¿no? Me parece que hubo una doble erupción. En la danza sí yo fui volcán, ¿viste? Una cosa así de que largo todo para afuera y mostrarse y tratar de ejercitarme mucho más decididamente hacia la danza. En cambio la escritura la dejé como semilla, ¿viste? Que siguiera viendo cómo qué sucedía adentro, pero recién mucho más adelante la literatura me empezó a dar como más, eh, eh, no sé, como más herramientas, más gusto por la literatura, que la danza ya lo tenía muy asimilado en la adolescencia. Ujú. ¿Y a qué crees que se debió esa postergación de la literatura? ¿Tiene que ver con lo que tenías cerca, con lo que te decían que era la literatura? ¿Con qué Sí, pensás? sí, con esas dos cosas, creo que particularmente tiene que ver con eso, con qué es lo que tenía cerca. Yo sentía que era, eh, primero que todo el mundo me decía que para escribir había que leer mucho, había que tener, que es cierto, porque en realidad uno siempre está reescribiendo, ¿no? Ujú. Eh, entonces, Catamarca es una provincia chica, es casi un pueblo todavía, entonces
el alcance que tiene para poder llegar a autores es bastante complejo, más mi situación económica, que imagínate, una adolescencia en el 2001, no ha sido nada fácil, ¿viste? No, no, Entonces, no. por más que estuve lejos de ahí de Buenos Aires, pero económicamente no me permitía tener grandes posibilidades de lecturas. En cambio, al tener el cuerpo, el único instrumento que yo lo podía trabajar, ¿viste? Inmediatamente, más la energía adolescente y primera juventud, me dediqué a la danza, pura y exclusivamente me Te dediqué a la metiste danza. con el cuerpo. ¿En dónde crees Sí, que sí. la literatura, que parece tan, parece, digo, no sé si es así, tan alejada del cuerpo, se une con la danza? Cuando en un viaje que hice a Buenos Aires para audicionar en la Fundación de Julio Boca, perdido ahí a mis 17, 18 años, muy, muy perdido en Buenos Aires, en ese microcentro de la furia. Ujú. Entré a una librería y una maestra me dice, te recomiendo que si podés encontres, y si podés encontrar un libro de Pizarnik, dice así, Alejandra Pizarnik. Y yo venía como interiorizándome en poesía, pero imagínate que mis lecturas eran Alfonsín Storni, Ujú. como lo más novedoso en ese momento para mí. Y cuando me dicen que lea, que busque un libro como un encargue de Alejandra Pizarnik, ahí encontré un vínculo entre la literatura y la poesía, ¿no? Cuando, este, por ejemplo, Alejandra dice que el cuerpo debe ser un amado espacio de revelaciones, ¿no? Ujú. Eh, hacer el cuerpo del poema, que justamente en una entrevista con Isabel Moya trabaja, ¿no? Esto de hacer el cuerpo del poema con mi cuerpo, eh, más toda esa carga este, con muchas connotaciones mortuorias que después le va a cargar Claro, Pizarnik un barco al que me cuerpo, lleve, pero ¿no? Un barco que me lleve, dice en exactamente. algún momento. Ujú. Ujú. Entonces Es ahí creo que interesante encontré eso. porque, perdón, es interesante, decía, porque, bueno, hay un primer ingreso que vos decís que fue la lectura de Pizarnik y viste que el cuerpo, no sé qué te pasa a vos como bailarín cuando lees, pero el cuerpo queda como quieto, ¿no? Sumido ahí a una especie de alienación de estar en otro lado. Y con la danza pasa al revés, ¿no? El cuerpo en plena conciencia. Digo, ¿lo Pues es que el otro pensaste día alguna estaba, vez? sí, lo reflexioné mucho porque una vez estuve conversando sobre estas mismas ideas y digo, yo tuve etapas de mucha producción de danza y la escritura no florecía, no salía, ¿no? Ujú. Y hubo dos momentos de mucha quietud en la danza, primero por una pequeña lesión que tuve, después un cargo, después que ejercí, y en un tercer momento, ya la pandemia, justamente en esos tres momentos en el que el cuerpo se me aquietó, eh, por distintas obligaciones, tuve que hacer un parate en la danza, ahí es donde la literatura, viste, salió, y creo que de ahí, por ejemplo, salieron las cabriolas, salieron Ujú. este baile de la reina, ahí es donde salieron. Pero Mm. igual esta idea de presencia escénica me parece que se ve mucho en la lectura, ¿no? En la lectura en voz alta frente a ese público, Claro. es como volverme a parar desde una presencia que no es tan solo la voz, sino también qué presencia tiene mi cuerpo frente a ese público que me está escuchando leer, ¿no? Y Claro, cómo el poema tiene ya otra encarnadura. contémosle al público que no tuvo la oportunidad de irte a ver acá en Chacabuco. Bueno, una de las cosas que a mí me llegaron después fue qué posición escénica, ¿no? Del cuerpo que tiene Víctor. O sea, no era solo la lectura, sino también el cuerpo posicionado de una manera diferente, ¿no? Como que en general los que leemos poesía, en general nos encorvamos, ¿viste? Como que el cuerpo Ah, está ahí como derrumbado, tratando de poner más en escena la voz, y en tu caso no, o sea, estaban a la par. Es muy interesante además porque tu último poemario se llama El gran baile de la reina,
¿no? Sí, Un sí. poemario que tiene que ver con la danza. Sí. ¿En qué lugar, por eso te preguntaba, en qué lugar crees vos que están unidas la poesía y la danza? Eh, yo la veo a la literatura como una suerte de memorias, de un registro de memorias sensoriales, emocionales, eh, perceptivas, también la noto a la literatura, y la danza es justamente ese momento en el que me permite dejar aflorar mucho de esas percepciones, ¿no? Entonces, el baile de la reina, yo en un poema repito casi como un mantra, ¿no? Esta idea de tener un cuerpo tenso y terso y brillante, ¿no? Ujú. Eh, Me parece que ahí es donde ya empiezo como a trabajar y a empezar a elaborar cada palabra y a pulirlas cada palabra en función de la poesía, de lo que quiero contar. Y acá en el baile de la reina elegí justo una reina que que se deja pulir, ¿viste? Que deja Ujú. endiosarse bueno, trata también a los otros de ayudarlos desde sus imposibilidades. Mm. Eso es lo que básicamente busca la reina, Ujú. pobrecita, ayudar a los otros. Vuelvo, ¿no? Vos decías, yo no tenía las posibilidades de acceso a la lectura en el año 2001, cuando transcurría mi adolescencia en Catamarca. Y acá es una reina, digamos, que de alguna manera trata de salvar esas imposibilidades. Exactamente, frente a otros que no pueden escribir, que no pueden leer, la reina se toma así el trabajo, ¿viste? De explicarles qué es un Ujú. poema, les lee poemas, hace poemas a esos otros changos que no tienen el acercamiento, ¿no? Con la poesía y que incluso la reina poetiza sobre esos otros cuerpos, ¿no? De estos changos que la vienen a galantear, a enamorar, a conquistarla, y ella les responde con poesía, con pequeños poemas dedicados a ellos, a explicarles, a tratar de explicarles qué es para ella un poema, ¿no? Ujú. Y los otros que le O dicen, yo no enseñarles entiendo, no entiendo nada, ¿no? No entiendo la poesía. exactamente qué Ujú. es un poema, pregunta uno, Ujú. y ella le dice, y no sé, puede ser esto que estamos haciendo en la cocina juntos, lavando los platos. Claro. Eso yo creo que ahí, a partir de imágenes muy sencillas, la reina intenta explicarles qué es la poesía, porque en realidad eh, la poesía está en todos lados, En ¿no? todas partes. Tu primer libro fue Dúo Nocturno, el segundo, Dos variaciones para un solo final, y después vinieron Cabriolas en el aire, y bueno, después Umbral El baile de 5 la reina. escritores. Claro, digo, esta antología, después el baile de la reina. Si vos tuvieras que, digamos, decir, analizar el recorrido que hiciste en los distintos poemarios, ¿cuál crees que fue? ¿Crees que tu poesía sigue siendo la misma? ¿Crees que no? ¿Que hay cosas que No, cambiaron, temas, modos, tonos? No sé. sí, cambiaron muchas cosas, y el que más cambió fui yo, además. Ujú. Eh, entonces, una vez conversando con muchos amigos, esta idea de que reniegan mucho de sus primeros poemarios, que no está preparado, que fue un poemario muy joven, Ujú. impetuoso, ¿no? Frente a siempre estas calificaciones pobrecito los primeros poemarios se los llevan, les adjudican esas categorías. Yo me siento como orgulloso de ese primer poemario del dúo nocturno porque en realidad es un libro juvenil, es cuando uno empieza a jugar mucho con las palabras y también está la mirada del otro, a quién le leo, ¿no? A quién le escribo, eh, por quién estoy escribiendo, ¿no? Esa mirada todo el tiempo inquisidora, Ujú. y el dúo nocturno y las dos variaciones tenían pretensiones enormes, enormes ¿Cuáles pretensiones eran como esas de- pretensiones? la de querer agradar
a todo el mundo a partir de las lecturas que uno había hecho, ¿no? Ujú. Digo, cuando yo me releo ahora en el dúo nocturno, veo ahí cositas de Lorca que son tan copia, ¿no? Uno dice, bueno, pero hasta ahí llegaba yo, hasta ahí eran mis lecturas, eran mis atrevimientos, ¿no? En las dos variaciones vuelve Pizarnik a inundarme ahí con su oscuridad, y yo creo que eso también son los libros, ¿no? Un registro de lo que somos en ese momento Ujú. o durante ese tiempo que uno se desboca frente a la hoja en blanco, ¿no? Entonces, yo no reniego mucho de eso y me parece que cada uno eh, es un espejo de los distintos Víctor que han sucedido desde hace ya 15 años, ¿no? 17 Claro, años que nombrabas tengo. dúo nocturno y dos variaciones como dos poemarios que, digamos, eran iniciáticos. ¿El cambio estuvo en Cabriolas en el aire? Sí, hay una bisagra ahí en Cabrera porque incluso se notan dos, tres voces ahí sonando, muchas voces sonando, eh, voces muy arcaicas, ¿no? Con un lenguaje como muy de la puna, muy andino, donde hay una tradición muy grande sobre la copla y ese lenguaje barroco, ¿no? Esa cosa que se sigue hablando todavía acá en el norte. Ujú. Y después hay un lenguaje así como muy llano, que trata de hablar casi como un chico que le habla a su cabra en medio del monte. Un lenguaje más diáfano, más claro, y que después se termina ganando en la reina, ¿no? Hay toda una claridad ahí que incluso tiene que ver con cómo uno asume también su posición en el mundo. Claro. Eh, Mientras en el dúo nocturno yo me escondía todo el tiempo para tratar de no decir a quién amaba, en las cabriolas ya directamente paso al otro extremo y digo, bueno, si me quieren ver, que me vean, que no hay problemas en que me miren, en que vean cómo estoy besando con mi amado, ¿no? Claro. Y la reina ya directamente eh, es la salvadora de los gays, ¿no? Totalmente, totalmente. Te iba a preguntar, ¿los poemas de la reina los escribiste durante la pandemia? ¿O Eh, durante la pandemia sí, más dura o no? durante la pandemia más dura escribí eso, la mayoría de esos poemas. Ya venía en el 19 escribiendo algunos de estos poemas de la reina, y cuando se dio la pandemia más dura, la que más estuvimos encerrados, ahí es como que salieron lo de las reinas, eh, casi como una idea de estar frente al abismo, ¿viste? Ujú. Y no tener otra cosa más que gritar lo que salía en ese momento. Yo creo que ahí está la claridad de la reina, ¿no? Y el grito y la idea de salvación que plantea la reina. Sí, está bueno eso. Aparece Y además de como, última como algo alegría. épico, ¿no? Como Sí, la reina viene a cumplir esa función heroica de la épica. Ahora, Víctor, te iba a preguntar lo siguiente. Después de la pandemia, seguramente seguiste escribiendo. ¿Crees sí. que la pregunta es un poco compleja porque digo, todavía no sé si estamos en la pandemia o estamos en tiempo de pandemia, ¿no? El otro día hablaba con otra poeta y decíamos, se escucha un poquito el eco de la radio, no sé dónde lo estás escuchando, pero te iba a decir, nosotros, las preocupaciones durante la pandemia para la escritura, ¿no? Para pensar la escritura, para escribir, para sentir, etcétera, ¿son las mismas ahora que en ese periodo? ¿O crees que hay cosas que la escritura te está demandando que antes no? Lo importante lo que fue interesante, no sé si no es la palabra correcta, importante, pero sí lo que fue interesante de la pandemia es la idea de introspección que tuvo uno, eh, la posibilidad del tiempo Ujú. para trabajar la literatura, ¿no? Esto de escribir, corregir, volver a escribir, reescribir, eh, que uno en la vorágine de todo el día, ¿no? Y que creo que después, y esto es la post-pandemia, ¿no?
está surgiendo así de este modo, me parece que volvió como un tsunami casi, ¿no? Esto de, si antes teníamos determinadas obligaciones con esto de la pospandemia, ahora hay el triple de Sí. obligaciones que uno tiene que responder como para ya mismo, ¿no? Entonces, eh, me parece que en lugar de llevarnos a un punto medio de calma, la pospandemia nos ha acelerado el doble, siento yo. Y ahí creo que la poesía tiene que volverse a instalar como un espacio de quietud y de silencio, ¿no? Ujú. Para ver qué es lo que nos está pasando. Me parece que hay que obligarse desde, desde algún punto hay que obligarse a estar un poco más en la quietud y no dejarse avasallar tanto por este ritmo post-pandémico que me parece que es muy cruel, ¿no? Totalmente. Aniquilador sería la palabra. Sí, sí. Uno siente que, no sé, uno siente que termina haciendo más cosas que antes de la pospandemia, de la pandemia en sí misma, ¿no? O sea, Ujú. teníamos una vida ordenada en cierta forma, a cada uno a su punto, y la pandemia quebró ese orden particular, individual, y el tiempo actual es como si hubiera acelerado todo, Ujú. intensificado todo lo que ya estaba anteriormente. Y acá la poesía tiene otros tiempos, me parece. Claro, Necesita de otros en tiempos. el medio de ese acelere imposible saber lo que sentimos, ¿no? Y tampoco podemos Ujú. mirar para afuera, mirarnos para adentro, escuchar qué es lo que se está hablando, cuáles son los tonos que están sucediéndose en este momento, ¿no? Ujú. Es mucho el ruido de la pospandemia que uno no puede escuchar, mirar y prestar atención a la poesía, ¿no? Que anda por ahí. ¿Cómo te obligas vos a esos espacios de silencio? Vos decías, hay que obligarnos, ¿no? Uso el mismo verbo que usaste vos. ¿Cómo te Sí. obligas a ese detenimiento, a esa observación? No, yo, creo que ahora lo estoy llevando muy hacia hay una imagen que me está atormentando en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ya que hace calor, atormentando en el sentido de que por lo menos me traiga un poco de calma o de frescura. Digo, eh, eh, es la del coyullo, ¿no? Esto de tener que enterrarse un poco para después poder gritar. Eh, la cigarra, como creo que allá le deben decir cigarra, acá decimos coyullo, ¿no? Ujú. Eh, a ese bichito del verano. A mí el verano es un tiempo que me obliga a sentarme, el sol este pesado me obliga a parar un poco, a prestar más atención. Tenemos que hacerle más caso al tiempo natural, a la naturaleza, ver. Creo que ahí hay que prestar atención para obligarnos. Ujú. No sé. Dentro de esas obligaciones, digo, viste que hay escritores se establecen pautas de trabajo. Por ejemplo, todos los días se sientan a escribir. Yo los admiro mucho. Lo Yo quiero también. decir porque a mí no me sale. Pero capaz estoy como en la cabeza, ¿no? Mascullando ideas y palabras y frases hasta que surge el poema. ¿Vos tenés un régimen de trabajo diario o esperás a que suceda? Yo no he pensado en mi régimen de trabajo que tiene que ver con moverme mucho. Y ahí estoy haciendo un juego de palabras, ¿no? A ver. Esta idea de moverme, de ir de un lado al otro, de estar trasladándome, y que cada uno de esos movimientos, de esas traslaciones, de esos lugares por los que estoy transitando, alguno me tiene que conmover, ¿no? Ujú. Entonces, creo que siempre estoy en esa búsqueda de lo que me está conmoviendo o de lo que me puede conmover. Y yo creo que cuando llegué a ese punto ya creo que la poesía empieza a salir solita en ese sentido, ¿no? Ujú. Pero sí ando como buscando, moviéndome para ver dónde encontrar ese material poético, ¿no? Al Digo, acecho, ¿no? Al las acecho. cabriolas, Mm, perdón. sí, Te no, escucho, decime, te escucho. ¿Las cabriolas decías? las cabriolas surgieron de eso, yo tuve que empezar a hacer un trabajo en el campo
o sea, estoy en la capital, yo de Catamarca, pero Catamarca tiene cerros a los lados, es un gran valle, ¿no? Ujú, Entonces tuve que darle la vuelta a un cerro para empezar un trabajo y encontrarme en medio del camino con las cabras y empezar a interiorizarme de cómo es ese territorio de las cabras, la pobreza que, que habita junto con las cabras, eh, más las relaciones de libertad que asimismo tiene toda cabra, todo chivo. Y eso, por ejemplo, a mí me conmovió mucho, muchísimo, en el sentido de ver cómo luchaban contra el viento norte o estas memorias antiguas, estas memorias infantiles que yo tenía de mi abuela o de mis tías, de que yo casi siempre era una cabra loca que no hacía caso, que siempre andaba saltando las camas, eh, subiéndome los árboles, era casi una cabra para ellos, y ellas me lo decían con un sentido siempre peyorativo, ujú, hasta que después entendí que en realidad había una libertad ahí que estaba siendo negada, ¿no? ujú. Ahí encontré mucho material poético en ese moverme de un lado a otro y encontrar en el tránsito las majadas, encontrar a los perros cómo defienden a la majada, ¿no? Ujú. Entonces, siento que ahí hay una búsqueda inconsciente de algo que me pueda conmover. Te iba a preguntar esto, me siento muy identificada, pero bueno, uno siempre está al acecho de lo que conmueve. Pero hay un peligro. ¿Qué Exacto. pasa cuando la vida de otro, el acontecimiento en la vida de otro, algo que no es, digamos, meramente personal, te conmueve? ¿Lo llevas a la escritura digamos, si no lo mostrás más, no lo llevas nunca a la escritura, lo mostrás? Digo, uno puede usurpar Eh, lo de la vida del otro para transformarlo en literatura. yo creo que todos los escritores hacen eso. Creo que Gracias. absolutamente todos. Eh, Gracias por esta confesión. o, yo creo que todos lo han hecho, lo van a hacer y lo hacen ahora y lo van a seguir haciendo hasta que salga. Eh, sí, yo creo que sí eso pasa siempre. Hay muchos escritores, yo amigos de escritores que conozco que tienen una vida muy, esto, ¿no? De me levanto a las 8, desayuno, empiezo a escribir, descanso, vuelvo a retomar la escritura. Yo creo que es ese escritor o esa escritora, en cierta forma, están haciendo vivir o haciendo revivir las experiencias de otros, Ujú. porque quien trabaje escribiendo 8 horas en una computadora, en cierta forma está haciendo eso, ¿no? Escribiendo las experiencias de otros. Eh, a mí me gusta transitar espacios para buscar esos personajes. Me gusta buscarlos, escucharlos, verlos cómo se mueven, Ujú. describirles el cuerpo, cómo lo tienen, ¿no? Me gusta mucho ¿Cuándo eso. dijiste, bueno, no, sí, esto la verdad que sería un poemazo, pero no lo voy a escribir? ¿Lo dijiste alguna vez? Algo que no sea Sí, tuyo, digamos. ¿Y qué te sí, frenó? sí, sí. Después del poema, ¿Cómo sería? cuando ya el poema ya no es uno, ya no es de uno, ¿viste? Cuando Ujú, el poema ya no es, uno lo escribió y ya no es de uno y ahí empieza el miedo de las referencias, la autorreferencia. También me pasa con poemas que son míos, ¿no? En el sentido de que levanto una bandera que me interesa eh, y cuando lo voy a leer y siento que la gente, no, cuando escucha el poema, me está mirando a mí, al Víctor de carne y hueso, ujú. me da así como un miedo tremendo, obviamente, es tremendo el miedo, eh, Como que no, parece pero que no hubiese deslinde en la poesía a veces, ¿no? La percepción de eh, la poesía entre lo real, si es que existe lo real, ¿no? Y lo tal cual, ficcional. A veces sí. como En, cuando, porque a veces hay un montón de cosas que son inventadas y sin sí, embargo sí. son apropiadas por los oyentes o por los lectores como si fueran acontecimientos verídicos. Yo siento que me gusta jugar mucho con ese abismo, ¿no? Ujú, Esa idea
de yo cruzarme entre lo real y lo irreal, entre lo que es verdad y lo que podría ser verdad, entre entre el yo de carne y hueso y el yo que está en mi cabeza y encima el yo que está en la cabeza de los otros y en los ojos de los otros. Ujú. Me gusta cruzar mucho esos yoes que se pueden surgir, pero después es también un temor muy grande, ¿no? De que haya ya una cristalización de un solo yo y Ujú. que, bueno, ya no tengan miedo o yo tener miedo de eso que yo mismo estoy produciendo, ¿no? Claro. Creo que es bastante compleja esta idea de los yoes dentro de la poesía, eh, pero igual al mismo tiempo siento que hay una riqueza muy grande en esa confusión de miles de yoes, Ujú. ¿no? Ujú. Pero bueno, Permite una nueva es verdad constante, ¿no? exactamente, sí, sí, sí. Bueno, Pero igual hay una idea de miedo ahí, ¿no? Muy fuerte. totalmente, totalmente. No quiero que nos quedemos sin tiempo para escuchar tus poemas. ¿Tenés ahí algunos a mano Bueno, para compartirnos? tengo. A ver. Bueno, ya que estábamos hablando de los yo y de los distintos yoes que uno puede tener, leo el primero El gran baile de las reinas. Ujú. Escribo porque lo aprendí a los 9 añitos y no quería, y a los 10 gané un concurso de ortografía. Escribo porque las nenas querían jugar conmigo con tortas de barro y ramilletes de flores amarillas. Los nenes grandes jugaban conmigo, eso que no eran juegos. Escribo porque un amigo que ya no está, lo corrieron del Valle de San Fernando por ser poeta y maricón, o maricón y poeta por maricón. Escribo porque la vida entre cervezas es más clara y los changos son más lindos. Escribo porque soñaba con un dúo que bailara toda la noche. Escribo porque hice un ballet en versos y robé versos para un ballet de gauchos y paisanas. Escribo porque en una elección de mariposones salí reina y recordé a todas mis reinas. Escribo por mi reina de la niñez, de los bajitos. Gracias a ella no me importó ser petizo y bailarín. Escribo por la reina de mi otra infancia, pues siempre geminiano. Andrea, Estrellita, Celeste siempre celeste. Escribo por mi reina de mis dulces 16, esa Victoria primera, la del sur, viajando en barco y traduciendo a los hombres. O esa otra Victoria degollando traidores. Escribo porque quiero decir que un fauno de mis cerros me coronó, su pastor y reina únicos. Escribo porque soy esa chico, chica, eso soy, aunque la lengua se retuerza. Yo soy ese pastor y yo soy esa reina únicos. Tremendo, 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 tremendo. Necesitamos unos aplausos así tipo, tipo, no sé, teatro o algo así. Como, Tenés más, obviamente, para compartirnos. Ahí está, ahí te están aplaudiendo. Llega tarde, llega con esa, delay. gracias, gracias. Sí, 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 sí. Te lo doy dos seguiditos. Dale, dale. Esto de que hablábamos de registrar las memorias y los cuerpos de otros. Este me gusta porque eh, trae a la memoria algunos changos del cerro. Con el pecho firme y la pancita firme, todo firme a la vista, hasta la pierna que puso para que yo suba, todos sus rulos firmes también y latentes, y ahí subía el pie en su ingle trabada y el otro en el cielo. Así me abría la entrega de recibir a ese potro. El sol era esa aguja mayor de la siesta, de las 3:30 sobre tu espalda, ese lomo que veía desde arriba y sin pelaje, era más terso y el sol lo envidiaba, más firme y el caballo lo intuía, solo la siesta ardiente me envidiaba a mí. Y allá íbamos, reina y jinete, montada y jinete caminante,
con los ojos del pueblo de ventana en ventana, y una sed de caballos agitados, que una acequia frondosa de hierba buena, frondosa de agua mala, frondosa de deseo fresco, te recibió como si fueran mis brazos, y como si fuera yo también con deseo, te ciñó el pantalón sobre ese otro caballo. Todos tus rulos se encogieron, menos esa porción de caballero atento que mis ojos babeaban mientras vos, sin disimulo, acomodabas tu joya de guerra. ¿Fumamos una tuquita, reina? ¿Y si no lo puedo frenar después? Para eso estoy, reina, para vos. Vos, changuito lindo, te metiste en estos poemas sin saber cómo, cuándo se hace un poema o qué es un poema. ¿Es difícil? Yo nunca entendí un poema. Me decís mientras lavas los platos y me prometés una noche y bailongo. No sé si es lo mismo escribir que leer. ¿Viste de difícil que es lavar un cuchillo, la espuma y el filo entre las manos? Quizá eso también puede ser un poema. Es lo más fácil que puedo decirte ahora. Te cuento de Machado y sus pompas, las de jabón te digo para que no te rías. Lo mismo te reís y me dejas 1000 pompitas en la nariz y las reventás con un beso. Ahí están los aplausos. Ahí están los Víctor, aplausos. estos son de El Gran Baile de la Reina. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Esto lo pueden conseguir en internet. Aparecen, por ejemplo, en la página de Salvaje Federal o contactando por Instagram a la editorial Falta Envido Ediciones, que es una editorial hermosa de Tucumán que está haciendo un trabajo genial, Sí, genial. publicando a muchos autores de todos los puntos del país. Ahora estuvieron publicando a Sabrina Barrego, que creo que también estuvo acá, y a Misael Castillo ahora prontamente. Entonces viene como trabajando de manera federal esta editorial dirigida por Zaida Kassab y Daniel Ocaranza. Por Salvaje Federal, una librería muy conocida, muy reconocida, y después De por Selva Almada la y página otras de Falta. escritoras. Ajá, y la página de Falta Envido. Exactamente, Bueno, de Falta Envido. te quiero agradecer profundamente por haberte arrimado acá a la radio este ratazo para compartir con nosotros tu poesía y todo lo que pensás alrededor. Y nada, espero que nos volvamos a ver pronto. Así que te mando un abrazo gigante y muchísimas gracias por compartir con los oyentes de Kilómetro Cero en este espacio de literatura. Juli, muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia. Así que bueno, cuando quieras, cuenten conmigo. Acá estoy, acá en medio de este valle catamarqueño, y espero prontamente un encuentro entre nosotros. Ojalá. Muchísimas gracias. Un besito grande. Bueno, son 11:53 de la mañana, pasó Kilómetro Cero. Mañana estaremos otra vez en la radio.